Cordial saludo, estimados estudiantes de la asignatura de Fundamentos de Administración. El día de hoy vamos a hacer un video tutorial relacionado con la primera teoría que vamos a trabajar. Ya hemos hablado de los roles de la administración, abarcamos algunos aspectos de algunas, digamos, eras económicas que se dieron en el mundo, que fueron importantes, como lo fue la Revolución Industrial. Alcanzamos a hablar del feudalismo, el esclavismo y la época primitiva. Entonces vamos a hacer este video tutorial con un material que ustedes ya tienen anexo al enlace del video para que sea material de consulta y pues les permita a ustedes dinamizar su proceso de aprendizaje. Entonces vamos a proyectar el material. Ustedes ya, como digo, ya lo tienen ustedes en su correo electrónico o donde se haya dispuesto el envío. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la teoría de la administración científica, que se comunica con ustedes el día de hoy, su docente orientador Edilberto Álvarez García. ¿Qué vamos a tratar en este video? ¿Y qué vamos a tratar, pues, en esta teoría de la administración científica? Teniendo en cuenta que ha tenido algunos exponentes importantes, hoy vamos a hablar de uno específicamente. Entonces vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hablar del autor principal, como ustedes me escucharon decirlo. Va a ser el ingeniero estadounidense Frederick Winslow Taylor, quien es el padre de la administración científica. Asimismo, pues de Taylor podemos decir que tuvo algunos periodos. El primer periodo como tal, el primer periodo catalogado de Taylor, y tiene un segundo periodo. Pero no haber dado todo en estos dos periodos, pues tuvo la oportunidad de aportar algunos principios de la administración. Entonces, vamos a arrancar la charla como tal. Entonces, vamos a hacer una introducción. Ya saben ustedes que la revolución industrial fue el auge de las fábricas. Pasamos de un sistema de producción, digamos, individual en talleres artesanales o, digamos, de profesionales independientes, y entonces los empezaban a reunir pues en fábricas, en empresas industriales que nosotros llamamos. Pero resulta que, como ustedes me han oído decir en las clases, pues se han presentado inconvenientes. Y uno de esos inconvenientes, pues ustedes lo tienen en pantalla. Se empezó a incrementar la producción de una forma desordenada. ¿Por qué? Recordemos que en la revolución industrial se hablaba mucho de la máquina de vapor de Watson. Entonces, esa máquina a vapor dio la oportunidad de mejorar los procesos de producción, de decir, bueno, ya no, ya el señor artesano independiente, pues se demora mucho haciendo, voy a citar un ejemplo, una camisa, entonces vamos a producir la camisa en serie, utilicemos la máquina como tal. Lo que ustedes han escuchado decir, los procesos eran empíricos, no existía coordinación alguna, no se sabía cuánto, por ejemplo, cuánto tiempo invertía en una actividad, cuántas unidades se debía de producir. Si bien se tiene la posibilidad en la revolución industrial incrementar las unidades, pero eso fue de una forma muy desordenada, no hubo un orden específico. Otro aspecto, el personal era poco capacitado y eso pues facilitaba mucho la subordinación, facilitaba mucho o sea, que fueran fáciles de manejar, pero no existía capacitación como tal, ni mucho menos estudio. Entonces, la administración científica, al ver todas estas situaciones que se estaban presentando, entonces Taylor, pues por ser ingeniero industrial, pues desde su punto de vista,
intentó crear esta teoría científica como respuesta a todas esas situaciones que se estaban presentando y a muchas más que de pronto ustedes en este momento pues se les viene, como se dice, a la memoria. Entonces, esa era la situación que se vivía con el tema pues de la producción de las primeras fábricas. Ya sabemos que tenemos a Frederick William Taylor, que era ingeniero estadounidense. Entonces, así como a modo de, digamos, de biografía, Taylor era un hombre que creció en un hogar disciplinado, donde el trabajo no faltaba, donde se seguían reglas estrictas y unos pasos que no podían faltar según cuenta pues la historia de este, llamémoslo, padre fundador de las teorías administrativas. Entonces, como ustedes lo acaban de ver o tienen en su material, pues Taylor tuvo dos periodos. Entonces, en el primer periodo, él considera que la administración debe tener dos objetivos principales. El primero, la gente de la época no quería trabajar a las fábricas. Pues veníamos de una época agraria, donde la gente vivía en el campo, donde la gente quizás tenía su sustento, llamémoslo de esa forma. Entonces, muchas personas no quisieran, o sea, no quisieron venir pues, a ese modo de, de producción, y además Taylor pensaba que el único incentivo que tenía el hombre para trabajar era pues por dinero. Entonces, si le pagaba más, pues eso él consideraba que era muy bueno pues para la fábrica, porque así mismo iba a producir. Entonces él consideraba que se debía pagar mayores salarios y tratar de reducir los costos por unidad, como lo estuvimos hablando en la parte explicativa dentro de la revolución industrial. Entonces él consideraba que se tenía que producir en masa o en serie. Recuerde que cuando yo produzco demasiado un artículo, entonces los costos van a reducir y por ende, pues los precios también, pues también uno puede manejar el precio de venta al público. Entonces él pensaba que eso eran los dos objetivos que debería tener la administración en ese momento: pagar mayores salarios a los empleados para motivarlo a trabajar en las fábricas y que se redujeran los costos por unidad. Entonces, en esta primera etapa fueron 4 postulados. Entonces, aquí los tienen ustedes, los vamos a explicar brevemente. El primer postulado como tal, aplicar el método científico. Entonces, es decir, él quería aplicar la ciencia, hacer estudios, digamos, desde el punto de vista matemático, del punto de vista desde la ingeniería, que era la especialidad de él, y básicamente acabar con la forma empírica. ¿Y qué es la forma empírica? Entonces, si yo iba a producir, digamos, unas camisas, entonces le diría a un trabajador, no, pues haga hoy 10, mañana puedo hacer 12, pasado puedo hacer 5. Entonces, no, era estandarizar esos procesos de producción. Eso era lo que él pensaba. Segundo, seleccionar a los empleados y tener condiciones adecuadas. Entonces, él consideraba en esta primera parte de seleccionar a los empleados que tenía que llegar los empleados, pues digamos, mejor calificados para, para desempeñar esa labor. ¿Ves? El trabajo era muy físico. Voy a poner un ejemplo, pues, digamos, alguien que cargue bultos de cemento, entonces tenían que ir los más fuertes, los que pudieran resistir, pues, soportar, pues, el peso de los bultos de cemento. Si el trabajo era, digamos, lo que conocemos hoy en día como el contador, entonces tenía que ser alguien con habilidad numérica. Entonces él creía que para cada puesto de trabajo tenía que seleccionarse, pues, los trabajadores de acuerdo a su perfil y de acuerdo a, pues, algunas características, pues, propias del cargo y que tuviera también la persona. Las condiciones adecuadas, como ya por ahí lo mencionamos en algún momento, pues las condiciones de la época eran insalubres, había hacinamiento, pocos servicios públicos, el trabajador pues tenía que soportar largas jornadas de trabajo. Entonces, eso era con los temas
Él creía que si se mejoraban esas condiciones, pues la gente podría trabajar de la mejor forma. El tercer postulado que él maneja, pues es capacitar a los empleados. Es capacitar a los empleados. Entonces, ahí qué sucede con ese tema de capacitación pues de los empleados. Básicamente, él creía, bueno, yo tengo este empleado que cumple las funciones muy bien, pero resulta que es que llegó una nueva máquina, ya toda digital, entonces, ¿qué tendría que hacer yo como empresa? Llamar a ese empleado, venga, capacítese, venga, por favor, capacite que yo necesito que usted aprenda a operar ese tema. Entonces, eso él creía que al empleado de forma constante tendríamos que, ¿qué? Entrenarlo, entrenarlo. Y por último, pues el trabajo en equipo, ¿sí? O sea, cuando uno dice que crea un ambiente de trabajo basado en la cooperación es el trabajo en equipo, o sea, que todos trabajen digamos, de forma individual, pero que tengan un objetivo conjunto que permita, pues, cumplir ese propósito o ese objetivo. Entonces, básicamente, esos fueron en su primera parte los 4 postulados que Taylor manejó. Era un libro corto que sacó algo como de ingeniería, entonces de ahí extrajeron, pues, digamos, esos 4 postulados. Ahora bien, Taylor no se queda ahí. Llegó el segundo periodo. Llega el segundo periodo de Taylor. Entonces, Taylor, siendo coherente con lo que decía que tenía que aplicar el método científico, entonces él considera la administración como una ciencia. Él considera una administración como ciencia que debe seguirse unos pasos a un método para conseguir los resultados. Entonces, él plantea su teoría de la organización racional del trabajo, más conocido como la ORT, O de organización, R de racional y T de trabajo. Entonces él plantea esa teoría. Vamos a hacer la organización racional de trabajo basado en métodos estadísticos, métodos probabilísticos, todo lo que se pudiera manejar en la época. Entonces, maneja algunos postulados y el primero, pues, se divide en dos: análisis del trabajo y el estudio de tiempos y movimientos. Entonces, vamos a ver este primero. Entonces, básicamente, ¿qué es analizar el trabajo? Entonces, Taylor se puso ¿a qué? A observar. Él se tomó el tiempo con cada uno de los obreros, él se tomó el tiempo con cada uno de los obreros. Inclusive hay documentos de la época que dice que él utilizaba pues las primeras cámaras para filmar qué hacía ese trabajador. Entonces se sentaba a observar y a tomar apuntes y notas correspondientes de lo que hacía el obrero. Entonces básicamente él empezó a analizar, bueno, ¿cuáles son los pasos para producir un artículo? Entonces, por ejemplo, con la camisa. Entonces, el maestro artesano, como llegó a la fábrica, él hacía todo. Cortaba la tela, hacía el molde, confeccionaba la camisa y la empacaba. Hacía grosso modo pues un proceso de producción. Una sola persona cumplía varias tareas. Entonces se puso a analizar, bueno, ¿qué pasos realiza esta persona para descomponer ese puesto de trabajo? ¿Cuánto tiempo duraba? Entonces, bueno, ¿cuánto se demora cortando? ¿Cuánto se demora sacando el molde? ¿Cuánto se demora confeccionando? Y empezó también a detectar, bueno, cuáles actividades eran relevantes y cuáles se eliminaban. Entonces, que resulta que el señor, el maestro artesano tenía que ir hasta bodega, por llamarlo así, y él tenía que ir a traer el material. Entonces dijo, no, pues es que eso es pérdida de tiempo. Pues venga para acá. No, vamos a decirle a este señor, el de bodega, que le traiga a usted, que le ponga en el puesto de trabajo. No, es que tenía que ir a traer sus herramientas, cositas así. Entonces, todos esos pasos, él empezó a analizarlos y de pronto a otros de eliminar, y donde se podía
con las herramientas de trabajo de la época, pues ahí se utilizaba pues la mecanización como tal. Aunque claro que es de entender que pues mecanizar un proceso, introducir la tecnología, pues muchas veces genera resistencia porque pues eso desafortunadamente pues la gente piensa que se va a quedar sin trabajo. Pero Taylor en su momento empezó a analizar esas situaciones del trabajo y él puede concluir, y ahí está uno de los primeros postulados importantes, o sea, que él quiere ya dividir el trabajo, que una sola persona no haga todo, sino que vaya haciendo partes del total. Entonces, si yo hacía una camisa, todo el pueblo me decía, no sabe que usted quede nada más cortando la tela. Otra persona simplemente va a hacer, la va a confeccionar y así sucesivamente. Y él pensaba, y con razón, que iba a resultar menos esfuerzo y menos tiempo. Entonces iba a empezar a economizar y a producir pues mucho mejor. Y a economizar pero no solamente tiempo, sino también pues el tema del dinero como tal. El estudio de tiempo y movimientos. Entonces Taylor dijo, bueno, ya estoy observando que puedo dividir el trabajo, pero tengo que sentarme a analizar cuánto tiempo en profundidad está gastando el empleado. Entonces, volvemos a lo mismo, lo utilizó, pues, se sentó y también utilizó, pues, recursos fílmicos para después analizar a ver cuánto tiempo gastaba con cronómetro en mano y todo lo demás. Entonces, él empezó a analizar cuánto tiempo se podía tarda en hacer una tarea, para así poner metas a las personas. Si yo sé que en una hora puedo cortar para 50 camisas, entonces en 8, pues ya empezar a sacar esos cálculos de forma organizada y de forma, pues digamos, estandarizada, porque antes no existía ningún estándar. También, pues analizar a ver, bueno, del tiempo que trabaja, cuánto tiempo le dedica, por ejemplo, que tengo que ir a desayunar, lo que conocemos, el tiempo de ir a almorzar, el tiempo de ir al baño, el tiempo de espera, por ejemplo, mientras le llega el puesto de trabajo, mientras le llega al puesto de trabajo, digamos, el material. Pues todo eso él empezó como a analizar. Entonces, ¿esto qué le permitió? Lo que ustedes me escucharon decir, estandarizó el tiempo para producir un artículo, estandarizó el tiempo de trabajo, estandarizó, bueno, usted le va a dedicar tanto tiempo a esta y cada una de las actividades. Entonces, esa es el estudio de tiempos y movimiento y análisis del trabajo. Estudio de la fatiga humana. Aquí aparece otro coautor, porque Taylor todo no lo hizo. Frank Gilbert también era fanático de la teoría científica, entonces anexo a lo que hacía Taylor de estudio de tiempo de movimiento, análisis de trabajo, le dio por estudiar pues el tema de la fatiga humana. Los seres humanos pues nos cansamos, así piense el empleador que somos máquinas, pero no, uno también se cansa. Entonces Gilbert pensaba que la fatiga humana tenía algunas consecuencias. Ahí hay una, reducía la eficiencia en la producción, claro, porque resulta que usted ya cansado, sin ganas de hacer nada, pues obviamente no va a producir como tal. Entonces él se centró y dijo, bueno, si la fatiga humana es un problema, entonces yo tengo que analizar situaciones. Entonces, cuando él se centró en ese estudio, una de las finalidades o uno de los propósitos o objetivos, como quieran llamarlo ustedes, pues era evitar movimientos inútiles. Entonces yo tenía que ir a traer al puesto de trabajo de mi compañero lo que él había hecho, pues eso de pronto un movimiento inútil, porque tenía que estar en mi puesto de trabajo, pararme e ir a traerlo. Acababa e iba a traerlo. Entonces eso de pronto, pues también lo iba cansando uno. Que es que el señor trabaja pues parado, ¿no? Parado, o sea, de pie. Entonces, ¿qué pasa? No, pues al señor coloquémosle una silla para que esté cómodo. Situaciones así como tal que se evite pues la fatiga y entre ellos estaban pues los movimientos que se consideraban inútiles o que podían ser reemplazados pues por las máquinas de la época. Entonces ante eso él pensaba, bueno, si ya quito los movimientos inútiles pues ya podemos tener
los movimientos, podemos quitar esos movimientos y podemos hacerlos de una forma más reducida, es decir, podemos volverlo un poco más productivo y no perder, al trabajador, pues por cansancio, que eso era una situación. Y no solamente pues en cuestiones laborales, ellos, porque pues recuerden que en las fábricas de la época no se hablaba pues de horario laboral ni nada de eso, eran jornadas extensas. Y tratar de hacer movimiento en serie, o sea, repetir el movimiento varias veces. Yo tenía que cortar, pues quedarme cortando el mayor tiempo posible, pues para evitar el cansancio como tal. Estos estudios como tal fueron hechos y realizados desde el punto de vista pues estadístico y desde el punto de vista de la ingeniería, no desde el punto de vista de la psicología ni alguna rama de las ciencias humanas, pues porque en esa época no se manejaba como tal. Entonces, ese fue el estudio de la fatiga humana. Y ahora vamos a hablar de la división del trabajo y la especialización del obrero. Entonces, cuando Taylor analizó el puesto de trabajo, analizó el estudio de tiempos y movimientos, entonces aparecieron situaciones. La primera, se divide el trabajo. Recuerden que el tipo que hacía la camisa ya no la hace toda él solo. Él simplemente ya se va a especializar en sus labores. Bueno, usted va a confeccionar y se vuelve experto en eso. Usted va a realizar los moldes y se va a volver experto en esa creación de los moldes. Entonces, ahí está. Una parte, el obrero realiza todo el trabajo. El obrero realiza todo el trabajo, todo el proceso productivo. Eso es lo que teníamos anteriormente. El 100% de un producto lo hacía una sola persona. Pero aparece un sistema. Aparecen varios obreros en paralelo realizando partes de la tarea. Entonces aquí puede estar 3 personas haciendo corte, o 3 personas haciendo confección, o 3 personas haciendo molde, lo que ustedes quieran que hagan. Entonces, son dos situaciones importantes. Se divide el trabajo en parte, ya usted no hace el 100% y usted se va especializando en una sola labor. Eso es lo que es el tema de la división del trabajo y la especialización del obrero. Pero paralelo a eso, ya después de haber hecho el análisis de puesto de trabajo, de saber qué actividades hace y de especializar y dividir el trabajo, además de hacer los tiempos y movimientos, entonces empezaron a aparecer otras situaciones. Ya, digamos, se empiezan a conocer los primeros cargos de la época. El A, señor del corte, señor que hace la confección, señor que hace el molde. Entonces se empezó a diseñar los puestos de trabajo. Cargo, auxiliar de corte. Cargo, jefe de logística. Cargo, jefe de comercio exterior. Es decir, se empezaron a diseñar ya los puestos de trabajo como tal y se empieza a especificar que la tarea es una actividad que yo ejecuto dentro de la empresa. Eso es una tarea. Cuando yo realizaba el corte, es una tarea. Y el puesto de trabajo es la suma de todas las tareas a ejecutar. Entonces, que es que yo ya estoy en corte, pero no solamente tengo que hacer corte para las camisas, no, me pusieron a hacer corte que para las faldas, que para las blusas, que para los jeans. Ese es mi puesto de trabajo, de corte, pues de lo que resulte. Ahí le vamos agregando un poquito más, pues a este digamos, compendio del puesto de trabajo. Ya se van creando ya lo que conocemos como los cargos funcionales dentro de la organización. Entonces, el diseño de puesto y tareas, pues básicamente lo que tendremos que entrar a analizar, bueno, esto básicamente es cuando yo estoy creando una empresa, que yo necesito crear mis áreas funcionales, eso es el diseño de puesto y trabajo. Pensar, bueno, cuáles son las tareas que van a hacer y asimismo agruparlas dentro del mismo cargo. Entonces,
esa era la división del puesto de trabajo y la especialización del obrero. Y por último, los incentivos salariales por producción. Entonces Taylor creía, como ya lo he repetido minutos atrás, de que a las personas solo les interesaba trabajar por dinero, pero que en el fondo éramos holgazanes, es decir, que no nos gustaba hacer nada. Entonces, con el propósito de que lo que está viendo usted en pantalla, que la gente fuera a trabajar a las fábricas, de que no solamente, pues, o sea, que las fábricas no se quedaran sin obreros, que no solamente fuera el agro, sino que se fueran diversificando. Entonces, él propuso el siguiente método. Entonces, si uno quería, puede pagar por producción o por horas, como usted quiera. Entonces, aquí viene el principio. Entonces, resulta que él quería incentivar, ¿qué? La producción. Él quería incentivar la producción. Entonces dijo, bueno, vamos a pagar por producción y aquí tenemos un primer postulado. Si usted produce más, gana más. Y si no, si usted produce menos, pues bueno, hasta aquí llegamos con usted. Cuando me refiero hasta aquí llegamos con usted, pues que va a ganar poco. Entonces, ese fue como, digamos, como el aliciente o como la motivación con la persona. Él creía que al dar ese tipo de incentivos, pues la organización se iba a ver beneficiada porque iban a producir más y además, también valga la redundancia, pues la organización iba a obtener, ¿qué? Pues más ganancias porque iba a poder, ¿qué? Rotar más el producto. Entonces, eso eran los incentivos salariales por producción y pues ahí está lo que yo acabo de decir hace minutos. La creencia era que el hombre solo trabajaba por dinero. Pero adicional, él también pensó en esto, en las condiciones ambientales del trabajo. Él no se quedó solamente con la remuneración, sí, démosle plata, no. Él pensó, listo, lo vamos a poner a ganar más, pero creémosle un ambiente de trabajo agradable. Entonces, aquí hay 4 postulados que respaldan esas condiciones ambientales de trabajo. El primero, aprovechar las herramientas e instrumentos. Si a usted lo dotan de todo el equipo, todo el mobiliario, pues utilícelo para beneficio de su labor y para poder que el trabajo, como se diga, pues le pueda rendir muchísimo más. Que la distribución de planta física, llámese maquinaria, muebles y seres y demás, pues que esté en los puntos adecuados, que el área de corte, pues todo el área de corte esté en un solo lugar, no es que un pedazo de área de corte está en el segundo piso y el otro está en el primero, no, es organizarlo de acuerdo también al orden secuencial. Entonces, que en una parte esté corte y que corte quede enseguida que donde voy a hacer el molde y después del molde esté todo el área de confecciones. Tercero, mejora el ambiente físico del trabajo. Entonces, resulta que ya, pues como lo he mencionado, pues las condiciones ambientales que pudiera haber, pues no solamente electricidad, sino también pues lo que conocemos como la luz del día, la luz solar, que tuvieran los servicios básicos de sanidad, que los trabajadores, si tenían alguna necesidad fisiológica, pues tuvieran baños y demás. Entonces él creía que esas condiciones ambientales iban a ayudar a mejorar la productividad para que el trabajador se sintiera motivado a trabajar. Y pues empezaban a diseñar algunos instrumentos especiales en la época. Entonces, por ejemplo, aparecieron, digamos, pues lo que conocemos pues como tijeras, también se dice que algunos cascos de protección como tal, algunos, digamos, el equipamiento de fábrica, los overoles y demás, o sea, todas las cositas, pues lo que condujo, pues, digamos, todo el tema de la revolución industrial. Él creía que con esos 4 aspectos, que están viendo ustedes aquí en esta transparencia, pues eso le iba a ayudar a que el trabajador produciera más en caso tal, y eso ayudara a que la empresa tuviera más ganancias. Ahora bien, ya hemos visto el primer periodo de Taylor y hemos visto el segundo periodo, que básicamente pues tiene los mismos postulados, digamos, pues algunos profundiza, mejor dicho, profundiza sobre lo que él planteó en el primer periodo. Y por último, pues vamos a hablar de los principios de la administración de Taylor.
Él creía que eran 4 principios. El primero, la planeación. Entonces, él creía, de hecho, eso es lo que aplica hoy en día, no trabajar de forma improvisada. Es decir, no tener un objetivo claro, que es lo que conocemos, no tener un norte hacia donde queremos ir, no tener un plan de venta, no tener un plan de producción. ¿Por qué? Y ahí está lo que yo acabo de decir, sin base científica, sin criterio propio. ¿Por qué? Por una planeación adecuada, es decir, hacer un plan de trabajo. Aquí porque hemos tocado todo lo de fábrica, pero plan de trabajo es cuando, por ejemplo, usted está en una empresa y entonces tiene que hacer, digamos, alguna compra, entonces tiene que hacer la planeación de esa compra. Pones a pensar, bueno, ¿a quién le voy yo a comprar? También, bueno, listo, ya sé a quién le voy a comprar. ¿Cómo le voy a pagar? ¿Cuál es el medio de pago? ¿Cuáles van a ser las condiciones para que me transporte esa, esa mercancía? ¿Cuáles son los requerimientos de esa mercancía y para cuándo? Y la cantidad y todas las situaciones es parte de la planeación. Y ahí viene la otra situación. Aquí pues lo he colocado directamente pues por lo que estamos hablando de producción. Entonces en producción se maneja, bueno, cuántas personas voy a necesitar, cuáles materiales, qué maquinaria voy a necesitar. Pero todo eso que ustedes me acabaron de oír parafraseando dentro del área de trabajo también es el proceso de planeación. Ahí lo he colocado en compras porque pues ustedes de pronto necesitan comprar algo en su empresa y se facilita pues el tema del ejemplo. Entonces, esa es una parte fundamental, él creía eso en la planeación. La preparación. Entonces, básicamente, prepararse, ¿qué es? Entonces, él creía que el trabajador, todos teníamos aptitudes. Entonces, él creía que aplicar los métodos científicos, tiempo después la psicología se encargó, pues, o sea, se encarga de todo este proceso de selección como tal, mediante el área de recursos humanos. Entonces él creía que, bueno, una de las razones para contratar a una persona era la actitud. Entonces la actitud es digamos, la capacidad o las fortalezas que tiene la persona en virtud de ese cargo. Si el cargo requiere condiciones físicas, pues muy bien, entonces hay que buscar por ese lado si el candidato tiene esa capacidad o si necesita aptitud, digamos, intelectual, entonces hay que analizarlo de esa forma. La preparación y capacitación. Entonces, hay que mirar a ver si él estaba preparado, lo que conocemos hoy en día como las carreras técnicas, tecnológicas y profesionales y maestrías y demás. Y además hay que capacitarlo, porque muchas veces uno ya con un conocimiento, pero cuando usted ingresa al lugar de trabajo, a la empresa, pues muchas veces esos requerimientos varían. Entonces, él crea que hay que capacitar a la gente y también seleccionarlo pues de acuerdo a unos criterios pues llamados científicos, pero con el tiempo pues apareció la psicología y nos ayuda pues en ese proceso. El proceso de ejecución. Entonces básicamente lo que es el principio de ejecución es simplemente, es decir, yo voy a planear una compra, entonces yo digo, bueno, ¿quién va a realizar esa compra? ¿Quién es la persona encargada? Tengo que asignar responsabilidades. Eso no puede quedar, bueno, sí vamos a comprar y bueno, a ver si algún día alguien decide hacerlo. Y como fiel a su estilo, entonces ya se asignaban las responsabilidades, pero que esto tuviera que la disciplina. Es decir, si yo necesito que esa compra esté realizada el día martes a tal hora o el día miércoles, el día jueves, el día que usted quiera, entonces eso tenía que ser así. ¿Por qué? Porque estaba de por medio, digamos, la producción o estaba de por medio, digamos, comercializar algún producto. Entonces, ese era el tema. O sea, si usted tiene una responsabilidad, pues cumplirla de la mejor forma. Y el tema del control. Entonces, básicamente el control no es otra cosa, que yo planeo, es decir, yo proyecté hacer algo, producir, entonces hago una comparación entre lo que yo planeé. Voy a poner un ejemplo, yo planeé producir 90 unidades y
lo que ejecuté, es lo que en realidad yo produje. Entonces, si yo dije aquí que tenía 90 unidades, 100, 200, las que sean, entonces yo lo comparo contra eso. Entonces, vamos a decir que teníamos 200 unidades. Entonces, ¿cuánto le vamos a poner? Resulta que usted ejecutó nada más 100, se quedó a la mitad, o 120, o 150, lo que usted quiera. Digamos que no llegó a la meta. Entonces ahí es donde aparece el control, donde usted verifica qué fue lo que pasó. Bueno, ¿por qué yo te dije que tenemos que producir 200 y no se pudo hacer? Entonces, no, señor, lo que pasa es que falló la máquina, no, es que no, el material salió malo, bueno, no vino el trabajador, cualquier situación. Entonces se compara y se proponen, pues en este ejemplo que estoy dando así de forma verbal, pues el plan de mejoramiento como tal. Si en caso contrario resulta que yo planeé 200 y aquí en ejecutado hice 210, magnífico, no hay problema, está saliendo todo de maravilla. Entonces, lo único cierto es que esos principios de administración, pues básicamente es lo que hoy en día se tiene dentro de lo que ya conocemos el proceso administrativo, solamente pues que eso le han cambiado el nombre. Pero eso era lo que creía nuestro amigo Frederick Winslow Taylor. Entonces, básicamente esa era la charla, chicos. Entonces recuerden que la administración científica surgió como respuesta al tema del incremento, digamos, desproporcionado de la producción, que su principal exponente fue Taylor, Frederick Winslow Taylor. Él creía que todo se podía desde el punto de vista físico porque él era ingeniero, entonces aplicando métodos matemáticos, probabilísticos como tal. Que se analizó el puesto de trabajo, se dividieron las actividades, se especializó el obrero. También propuso medidas salariales de incrementar el salario, pues también para las personas y planteó pues los 4 principios de la administración: planeación, preparación, ejecución y control. Entonces, hasta aquí hemos llegado con este video pues de clase, un video tutorial como tal. Por su mala atención, muchísimas gracias y espero que sea para su provecho y le ayude en su proceso de aprendizaje. Por su mala atención, muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad.